Ya estamos de regreso ya en la segunda de Oliva, las 2:41. Vamos a platicar unos 20 minutos. Vamos a tratar de irnos lo más rápido para abordar lo más que podamos. Azúcar, un veneno aceptado, adictivo. El tema es platicar sobre el azúcar y sobre la diabetes y demás, por supuesto. Platicamos con algunos especialistas en la semana. Usted pidió que platicáramos de este tema y está aquí en la mesa de trabajo de Oliva Noticias la doctora Cristal González, que es nutrióloga, es doctorada en ciencias de la salud. Está aquí en la mesa. Hola, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, por estar aquí. También está la doctora Alejandra Contreras Manzano, que es investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, a quien también saludamos por la virtualidad. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Parece que no la escuchamos. Ahora restablecemos la comunicación con ella. Doctora González, a ver, de momento, y sí quiero arrancar por ahí, satanizamos el tema del azúcar, pero también por las prácticas que hemos tenido con ella. ¿Cuál es el uso correcto? Bueno, el azúcar está en los alimentos, Ajá. ¿no? De manera natural. Hay diferentes tipos de azúcares. Entonces no podemos decir, vamos a evitar el consumo del azúcar por completo, porque los alimentos lo contienen naturalmente. Sin embargo, hay otra categoría de azúcares, los azúcares añadidos, que en general los azúcares añadidos los encontramos a partir del procesamiento de los alimentos. Estos azúcares añadidos son en realidad los que están mayoritariamente asociados con las enfermedades. De tal manera que nosotros podríamos decir, bueno, si consumimos menos alimentos que estén procesados y que por lo tanto tengan una cantidad mayor de azúcares añadidos, pues podemos tomar medidas preventivas, ¿no? Para no desarrollar esas enfermedades. Pero efectivamente eso implica no satanizar como tal el concepto del azúcar. Como muchos otros nutrimentos y como muchos otros en general alimentos, que digamos que no es la parte de consumirlos por solo consumirlos, sino en qué cantidad, en qué frecuencia los consumimos y cuál es nuestro estado fisiológico, si somos personas en general sanas, si tenemos alguna enfermedad, entonces tendremos que hacer algunos ajustes en esos consumos. Ya está en la línea. Gracias, doctora. Los estilos de vida saludables, de los cuales se han hablado tanto en los últimos años y que además, por supuesto, también han acrecentado las redes sociales y demás. El asunto también de que hoy día hasta se cuentan calorías, ¿no? Digo, el nutriólogo, por supuesto, que nos da la dieta con las calorías que se deben consumir, pero uno de manera personal ya las cuenta y dice, bueno, es que ahora esta azúcar me la va a subir de más y todo. Entonces, le pregunto, doctora Alejandra Contreras, gracias por tomar la llamada y qué bueno que restablecemos comunicación. Entonces, el tema está, doctora Contreras, en la moderación, es decir, a ver, están las azúcares que nos decía la doctora que están en los alimentos, pero están las procesadas. Está entonces el tema de la moderación, pensando en un ambiente, por supuesto, en nuestro país, donde la diabetes es uno de los padecimientos más marcados. Sí, es muy, muy importante depender de la edad para dar nuestras recomendaciones. En el caso de los niños, bebés y adolescentes, sí tenemos que poner mucho énfasis en quitar la disponibilidad de estos azúcares añadidos en el hogar. O sea, de tener estos cereales azucarados que el 40-50% de su peso es solamente azúcar, quitarlos de manera más estricta, porque si los tenemos ahí en casa, obviamente van a ser una tentación y nos los van a estar pidiendo. Y claro, coincido en que, claro, que si algún día van a una fiesta, pues va a haber una piñata y seguramente van a haber dulces y ahí va a consumir dulces. Pero no que la tengamos ya en la casa de manera cotidiana, porque sí sabemos que en el país, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición que se publicó la semana pasada, el 12% de las calorías en los escolares y el 12.5% en los adolescentes vienen de azúcares añadidos. Y esta cantidad es excesivamente, es problemática porque es un porcentaje alto. La OMS recomienda que no sea mayor del 5%. Entonces tenemos casi un 70%, 65% de nuestros niños que están consumiendo cantidades excesivas de esta azúcar añadida. Y pues bueno, obviamente cuando revisamos los datos en adultos, las personas que tienen obesidad en México, que son ya mayores de 20 años, pues al menos el 6% de sus calorías, estamos hablando de más o menos 100 calorías, vienen nada más de bebidas industrializadas. Ya ni siquiera estamos contando estos cereales, otras fuentes, pastelitos, nada más, ¿no? Solamente de las bebidas azucaradas industrializadas,
100 calorías están siendo consumidas por las personas que ya tienen este padecimiento, y claro que este consumo es mayor en las personas que tienen obesidad que en las personas que tienen un peso normal. Entonces, mientras que en los niños sí tenemos una buena oportunidad de hacerles hábitos a la larga, que no tengan este consumo adictivo y patológico crónico de estar consumiendo azúcar, pues tenemos una muy buena cantidad de alimentos naturales que son dulces y que nos van a dar además nutrientes, como las frutas. Las más maduras las podemos utilizar justamente para endulzar un hot cake, un licuado. Entonces, sí tenemos herramientas para que desde chiquitos a los niños los acostumbremos a los sabores simples de los alimentos, dulces naturalmente, y no tener en nuestro hogar pues estas tentaciones que van a fomentar hábitos para toda la vida, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? El tema de la educación desde pequeños, la generación de hábitos, por supuesto, saludables desde pequeños. Le pregunto, doctora Cristal González, a ver, aquí van dos que están pegadas. ¿Cuál sería entonces el consumo adecuado de azúcar? Entiendo que varía, ¿no? Tiene que hacerse un estudio, pero entonces el azúcar siendo es un nutriente esencial, y si lo es o no lo es, ¿cómo lo podemos moderar, no? Claro, no es un nutriente esencial en el sentido de que en esta separación, ¿no? De que tenemos en los alimentos de manera natural y los añadidos. Cuando hablamos de el porcentaje de energía, que es como digamos la recomendación límite que deberíamos consumir, es decir, de la energía total diaria que yo consumo, ¿cuánto es lo máximo que recomienda la OMS? Como bien lo decía la doctora Alejandra, el 5%. Pero en realidad es un límite. En ese sentido, en la medida en que nosotros consumamos una cantidad menor de azúcares añadidos, si podemos llegar a 0 azúcares añadidos, sería mucho mejor. No es que estemos dejando de consumir azúcares, porque ya lo mencionaba la doctora, los tenemos en los alimentos de forma natural. Entonces, la recomendación sería ir reduciendo la cantidad de azúcares añadidos, pero esto es muy importante que primero sepamos identificar dónde están. Entonces, generalmente los azúcares añadidos los vamos a encontrar en alimentos que están empacados, procesados, y es muy importante que nosotros revisemos la cantidad de azúcares que tienen. Justo no para contar, ¿no? Por ejemplo, las calorías o los gramos, porque digamos que eso no es un hábito tan práctico, pero sí para saber qué alimentos los contienen y cuáles no, y entonces hacer una mejor selección de alimentos. Con base en ello, ¿no? Exactamente. Doctora Contreras, a ver, ahorita por supuesto, ahorita que manejaba usted justamente los datos de esta encuesta que publicó el INEGI, la comentábamos hace unos días justamente aquí en la emisión estatal, y hemos charlado también en su momento con especialistas, así como ustedes, sobre el tema de obesidad infantil. Lo hemos abordado también con cierta profundidad, de lo que nos permite el tiempo. Pero le pregunto, doctora, ¿qué pasa con los temas psicológicos o ambientales, ¿no? Que a final de cuentas, nos pueden llevar a consumir más azúcar, ¿no? Esto también, por supuesto, está estudiado por la ciencia y por los especialistas, doctora. Sí. Es muy importante el entorno en el que vive la persona. Si yo vivo en un lugar en el que tengo un Oxxo o una tienda de conveniencia en cada esquina que me va a estar vendiendo este tipo de productos, y si yo quiero comer algo, todo lo que encuentro ahí tiene sellos, pues obviamente va a determinar que mi dieta sea inadecuada. En cambio, si yo vivo en un lugar donde casi no hay de este tipo de comercios, pero sí hay tienditas donde puedo encontrar frutas, verduras, alimentos no procesados, o también hay carritos de frutas ya preparados, claro que sí voy a tener una mejor disponibilidad de alimentos en la que me permita alcanzar la cantidad incluso de fruta, por ejemplo, que yo necesito consumir. En este caso estamos hablando de que ni siquiera el 35% de los escolares y apenas el 20% de los adolescentes están alcanzando su consumo diario de frutas y verduras. O sea, estamos excediéndonos en el consumo de azúcares añadidos que provienen de estos productos industrializados que tienen sellos de advertencia, incluso el sello de exceso de azúcares, de calorías,
Y por otro lado, no estamos alcanzando los consumos de los alimentos que tienen azúcar naturalmente y que son benéficos para la salud. Entonces, esto se debe principalmente porque los están reemplazando. Ahora, los últimos estudios que tenemos sobre el entorno alimentario, sí vemos que a mayor cantidad de comercios en un municipio, se relaciona también con mayor riesgo de obesidad y de mortalidad por enfermedades crónicas. ¿Cuánto? Pues 29% más riesgo de tener obesidad en un entorno que tiene demasiadas tiendas de conveniencia y demasiados lugares donde encontramos ultraprocesados. Y en el caso de la mortalidad, pues es un 12% más riesgo de mortalidad por diabetes, 10% más de enfermedades crónico-degenerativas y 9% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo cual pues sí nos indica que sí depende mucho del entorno y que no solamente es una decisión de la persona. Ahora, en el caso de los niños, también tenemos estudios donde hemos visto que el uso de estos etiquetados nutrimentales que salieron en 2020 no están relacionados con una distorsión de peso corporal, ni tampoco se relaciona con acciones como gordofobia o bullying por el peso, ni tampoco con trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, este tipo de medidas que se establecen a nivel federal no están relacionadas con los problemas de peso, de percepción de peso de los niños. Entonces, son medidas que sí podemos promover para que los niños las utilicen y también los adultos, claro, para mejorar su alimentación e identificar exactamente qué productos no se recomiendan para ellos, ni los que tienen sellos ni los que tienen estas leyendas de edulcorantes, porque además el edulcorante no termina siendo una solución efectiva para la disminución del azúcar añadido. Exacto, exactamente, y son datos muy contundentes, ¿no? Que por supuesto nos reflejan la realidad. En la semana, ya tenemos casi 7 minutos para acabar, pero en la semana charlamos con la doctora María Luisa Moreno, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB, y habla justamente sobre el tema de la diabetes debido al consumo excesivo de productos procesados. Habla de que no es malo ingerir azúcar, lo importante es la cantidad y la calidad de lo que se consume. A ver, escuchemos unos fragmentos. Cuánta azúcar estamos consumiendo y qué tipo de azúcares estamos consumiendo, ¿sí? Porque, bueno, si bien consumir frutas y lácteos y verduras en general no causa ningún daño a nuestra salud, lo que sí es relevante y que actualmente ha sido origen de la pandemia de obesidad y diabetes es justamente el consumo de azúcares refinados que se encuentran en los productos ultraprocesados, ¿no? En los alimentos ultraprocesados que consumimos ya con el cambio de las dietas, migrando a las dietas occidentales. Estos productos, me puede preguntar, bueno, ¿y dónde encontramos ese tipo de azúcares, no? En los llamados edulcorantes artificiales, que son aditivos, productos químicos que otorgan un sabor dulce, palatable a los alimentos que habitualmente consumimos y que se encuentran en todos los que son empaquetados. Un producto ultraprocesado es todo aquel producto que viene empacado, ¿no? Que viene enlatado, que viene en una caja, que viene en un paquete, trae edulcorantes artificiales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los azúcares que consumimos, particularmente los edulcorantes artificiales. Oliva Noticias. Se lo comentaba doctora Cristal González, el tiempo vuela y se quedan un montón de temas. Claro. Sí, pero ¿con qué podemos ir cerrando? Al menos este primer acercamiento. Mira, yo creo que es muy importante hacerle una recomendación a las poblaciones y esa recomendación es: vamos a consumir menos azúcares añadidos y vamos a consumir más alimentos frescos. Por lo menos en adolescentes y adultos 400 gramos de verduras y frutas al día 400. Y en escolares por lo menos 320 gramos. Y eso nos va a permitir ir balanceando, ¿no? la conducta alimentaria que nosotros tenemos, los hábitos alimentarios. Entonces tratemos de hacer esas dos recomendaciones: reducir en la medida de lo posible, gradualmente, ¿no? Porque es bien aceptado hacerlo gradual, los azúcares añadidos, saber identificarlos en estos paquetes que nos mencionaban ya las compañeras de la mesa, y preferir alimentos frescos. Y bueno, este tema por supuesto de la educación desde joven, ¿no? Porque claro, en la escuela está la cafetería,
que tiene abierto, por supuesto, para vender cualquier cosa, pero ya está, por supuesto, en el jovencito, jovencita, que esto sí no, o lo que se les manda desde casa, ¿no? Claro, exactamente. Esa es una estrategia muy importante. Las loncheras, los refrigerios que se envían desde casa, pues ahí es donde tenemos la posibilidad de cuidar, ¿no? Lo que el pequeño o el adolescente van a comer. Pero también comprender que en los entornos alimentarios que tenemos, probablemente no sean la mayoría, pero hay opciones saludables, ¿no? Entonces, también identificar esas opciones saludables en una cafetería de escuela, por ejemplo, puede haber fruta picada, puede haber una ensalada, y entonces también hay esas opciones. Entonces, hay que enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, que esas opciones existen, y que pues también las pueden preferir. Y eso tiene que ver con la manera en que nosotros modelamos la selección de alimentos que ellos hacen desde el hogar. Ajá, el ejemplo en casa, ¿no? Claro. Justamente el ejemplo en casa. Doctora Contreras, ¿con qué podemos ir cerrando? ¿Con qué podríamos irnos? Sí, desde el gobierno hace falta algunas acciones por terminar, como la regulación de los entornos escolares. Es un paso súper importante que nos surge dar para evitar que las escuelas tengan este tipo de productos que tienen sellos y que tienen azúcares añadidos, que no solamente el azúcar, también la grasa, la sal y los aditivos alimentarios le hacen daño a los niños. Entonces, primero, pues regular este tipo de espacios. Y también, en este caso, yo les diría que vayan a el internet y busquen guías alimentarias saludables y sostenibles. Estas guías alimentarias saludables y sostenibles 2023 se publicaron el año pasado por el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud, y tienen 10 claves, 10 tips, recomendaciones que vamos a poder seguir para tener una alimentación saludable. Que cuántas porciones debería consumir. Es algo muy, muy fácil de leer, que nos va a poder ayudar a tener una alimentación correcta. Vienen las recomendaciones para frutas, para verduras, para cereales, cómo utilizar el etiquetado, la importancia de la lactancia materna, de la hidratación con agua, de evitar el alcohol. Entonces, todas estas 10 recomendaciones vienen súper específicas para grupos de edad y sexo, entonces se las recomiendo muchísimo si alguien está más interesado en saber cómo debería alimentarse de manera fácil y sencilla. Pues ahí vienen muchos ejemplos, está muy amigable el documento y pues bueno, obviamente que el primer paso es dejar las bebidas azucaradas, que es el principal factor que nos está contribuyendo a la obesidad y enfermedades crónicas en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Le mando un fuerte abrazo, gracias. Se nos cortó la comunicación con la doctora Contreras, pero bueno, gracias a ella, investigadora del Centro de Investigación y Nutrición y Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora Cristal González, gracias también por estar aquí. Muy amable, gracias por la invitación. Y ya le estaremos dando lata más adelante, ¿no? Claro que sí. Y en la Facultad de Nutrición tienen a su disposición también el consultorio de nutrición, que atiende a población abierta a muy bajos costos, y pues los atienden profesoras de la facultad y también estudiantes de servicio social. ¿Al interior de la facultad? Al interior de la facultad. Ustedes pueden acudir, solicitar dónde está la ubicación del consultorio, que está a la entrada de la Unidad de Ciencias de la Salud, en la Unidad del Bosque, y pasar a su consulta y llevar un seguimiento. Y por supuesto que participan tanto médicas, médicos, pero también claro, estudiantes. Así es, exacto. Estudiantes en formación que están haciendo su servicio social con la supervisión directa de las titulares del consultorio. Y con costos significativos, ¿no? Así es, efectivamente. Vamos a difundir esa información también. Muchas gracias. Doctora, gracias. Bueno, ya nos vamos. Federico Ríos, gracias. En los controles, Karina Arriaga en la coordinación del noticiario, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción, gracias. Y Jessy Ramírez, redes sociales también, gracias. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.